Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de Álgebra Superior 2. Eh, pues bueno, mencioné que íbamos a comenzar con lo de raíces ya más a fondo, ¿no? Vamos a ver algunos resultados y en la sesión anterior mencioné que si f de x es un polinomio así, a n x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 a n distinto de cero. Ajá. Eh, entonces, si f en c es igual a cero, es decir, si el polinomio se anula, al sustituir, ¿no? Al sustituir el número c en lugar de la indeterminada, c se llama raíz. Se llama raíz del polinomio f de x, ¿no? Esto pues va a ser lo de las raíces nos va a ayudar, ¿no? Pues muchas veces a calcular, por ejemplo, cuando queremos dividir un polinomio entre otro, ¿no? Cosas así. Bueno, también se dice en este caso que es un cero del polinomio, ¿no? Bueno, este concepto de raíz está relacionado con la teoría de la divisibilidad, ¿no? De los polinomios, que ya vimos, ¿no? Si se divide el polinomio f de x por un polinomio arbitrario de primer grado, o sea, si se divide al polinomio f de x, que f de x pues lo pueden considerar como ¿no? Que puse con a n distinto de cero, es decir, un polinomio de grado n. Si se divide este polinomio arbitrario con un polinomio de grado x de primer grado, o polinomio lineal, ¿no? Que también le podemos llamar. Por ejemplo, no sé, algo así, x más c, ¿no? Si se divide, el residuo será un polinomio de grado cero. Por ejemplo, voy a poner aquí verbigracia, o sea, por ejemplo, eh, x más c. Entonces, el residuo será siempre un polinomio de grado cero o cero, ¿no? De grado cero o cero. Siempre que dividimos un polinomio entonces por un pues por un polinomio arbitrario de primer grado, o podemos decir también por un polinomio arbitrario lineal, el residuo también será siempre el residuo va a ser de grado cero, o sea, un número, o va a ser cero, ¿no? En los dos casos, pues va a ser un R, que va a ser un número. No va a ser un R con una indeterminada, va a ser un número, ¿no? Un elemento del campo. Siempre que estemos dividiendo por un polinomio de grado 1, ¿no? O lineal. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, porque vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Bueno, se puede, voy a escribirlo mejor. Se puede hallar el residuo sin realizar la división. El residuo sin realizar la división. ¿De qué? Por ejemplo, de un polinomio que tengamos
el que les dije, ¿no? F de x, an x a la n, más an menos 1 x a la n menos 1, más a 0, ¿no? Se puede realizar la división de este polinomio entre un polinomio de x de grado 1 o un polinomio lineal de esta forma, sin realizar la división. ¿Cómo? Pues veamos el siguiente teorema. Con el siguiente teorema es como se va a hacer, ¿no? Veamos, a ver. El teorema dice: a ver, es sencillo, ¿no? Es muy sencillo, pero lo voy a apuntar. El residuo, para ir con calma, ¿no? El residuo de la división. El residuo de la división de un polinomio f de x por un polinomio lineal x menos e es igual al valor f de el valor f evaluado en c que toma el polinomio, ¿no? Que toma el polinomio f de x, ¿sí? Para x igual a c. Siempre hay cositas que se le pegan. Ajá. Para x igual a c. Bueno, es decir, f en c es igual a r, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver eso? Pues bueno, demostración es sencilla, pero bueno, no hay que ir. De por sí es un poco, se puede uno confundir, y si va uno rápido, pues más, ¿no? Entonces, mejor vamos haciendo las cosas poco a poco. Bueno, por el algoritmo de la división, a ver, por el algoritmo de la división, ¿qué pasa? Se tiene que, ¿qué? Se tiene que, al dividir f de x, ¿no? Entre x menos c, obtenemos, ¿qué obtenemos? Entonces obtenemos que f de x es igual a x menos c por un q de x, ¿no? Más un residuo. Como les dije, siempre que dividimos entre un polinomio lineal, el residuo tiene grado 0 o es 0, ¿no? Entonces este siempre va a ser un número, ¿no? Un elemento del campo. Donde R está en el campo. Puede ser 0, ¿no? Pero recuerden, estamos dividiendo por un polinomio lineal de grado 1. Bueno. Pues nada más aquí en esta, ¿no? Si sustituimos, dejen borrar esto. Si en esta igualdad, si sustituimos c por x, o en x igual a c, como que más bien x igual a c, obtenemos, ¿qué obtenemos? Pues que f en c va a ser igual
a c menos c por q en c más r. Y eso va a ser igual, pues esto es 0, ¿no? A r, ¿no? Entonces, ya, ¿no? F en C es igual a R. Ajá. Por lo que para hallar dicho residuo solo basta evaluar f de x en C, ¿no? Entonces, basta evaluar f de x en C, ¿no? Para obtener el residuo. Siempre que estamos dividiendo por algo así. No es necesario. Bueno, ahí sí, quiero tener cuidado al utilizar el teorema, ¿no? Miren, por ejemplo, tener cuidado porque ahí dice x menos c, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que cómo lo voy a aplicar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por ejemplo, si tengo el polinomio f de x igual a 5x cúbica más 3x cuadrada más 2x menos 1. Y el otro, por el que lo quiero dividir por x menos 1, ¿no? Entonces hago la división, ¿no? Común que conozco. Entonces 5x cúbica más 3x cuadrada más 2x menos 1 me va a dar entre x menos 1, ¿no? Recuerden que es x menos c, dice el teorema, ¿no? F entre x menos c, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque lo que dirían unos, pues sustituye f, en f sustituye el menos 1, ¿no? En lugar de x menos 1. Pero no. El que hay que sustituir, si es x menos 1 entre lo que quiero dividir, entonces debe ser el que debo de sustituir aquí sería 1, f de 1, ¿sí? Para que sea x menos 1 tendría que ser x más 1 aquí, ¿sí? No sé si se está comprendiendo lo que digo. Si es x menos 1, entonces es f de 1. Y pues f de 1 es 5 por 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado, más 2 por 1 menos 1, ¿no? Y eso es 5 más 3 más 2 más 1, menos 1, perdón. Y eso es 9, ¿no? Bueno, entonces nos debe de quedar 9, ¿no? En el residuo, según el teorema. Pero recuerden, si es entre x menos 1, entonces debo de sustituir 1, porque el teorema decía x menos c, entonces es f en c, no f en menos c. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces al hacer cuentas, me va quedando, acá arriba me queda 5x cuadrada más 8x más 10. Y acá abajo pues me queda menos 5x cúbica más 5x cuadrada. Cancelo y me queda 8x cuadrada más 2x menos 8x cuadrada más 8x. Y aquí me queda 10x menos 1 y aquí me queda menos 10x más 10. Cancelo y me queda 9. No sé qué le pasa a esta cosa, pero de repente se alenta. Y como ven, sí queda, ¿no? Entonces f de 1 nos había quedado 9 también, ¿no? Pero recuerden eso, si quiero dividir entre x menos 1 o entre x menos c y quiero saber cuánto queda, tengo que sustituir f de c, ¿no? Si quiero sustituir f de menos c, tendría que dividir entre x más. Estaría dividiendo entre x más c, ¿no? Que sería x menos c.
Ese es un detalle tal vez simple, pero pues sí se puede equivocar en eso, ¿no? O nos podemos equivocar más bien. Que yo también ahí me ando equivocando. Bueno, eso quería resaltarlo bien. De este sencillo teorema que ahorita hice, se deduce la siguiente proposición. A ver, dice proposición. El número C es raíz del polinomio f de x si y solo si sí y solo si f de x es divisible por x menos c. ¿Sí? Bien, entonces vamos para acá primero, ¿no? A ver, demo, ¿no? ¿Cómo hacemos la demostración? Pues sabemos sabemos por el teorema anterior que R es igual a F evaluado en C. El residuo, que es el residuo de dividir entre x menos c. Eso fue del teorema anterior, ¿no? Pero por hipótesis, que tenemos, pero por hipótesis f en c es igual a 0, ¿no? Porque c es raíz del polinomio f de x. Bien, por lo tanto, el residuo de dividir entre x menos c es 0, ¿no? Pues porque f en c es 0, entonces de aquí r es 0, ¿no? Entonces x menos c divide, ¿no? Porque esa es la definición de dividir, ¿no? Que el residuo sea 0. Entonces x menos c divide a f de x. O es divisible por f de x. Bien, ahora de regreso. De regreso y ahora sí. Ahora tenemos que f es divisible por x menos c, ¿no? Es nuestra ahora queremos ver que c es raíz, ¿no? Pues entonces, si f de x es divisible entre x menos c, se tiene que ¿qué? Se tiene que f de x es igual a x menos c por q de x, ¿no? Y el residuo pues es 0, ¿no? Ya que es divisible por x menos c. Entonces, ¿qué? Por lo tanto, f evaluado en c, pues nos va a quedar c menos c, ¿no? Por q en c. Pero eso es igual a 0. Por lo tanto, pues esa es la definición de que sea raíz, ¿no? Por lo tanto, c es raíz, ¿no? De f de x. ¿Sí? Y ya, ¿no? Terminamos este pequeño teorema, este breve teorema y sencillo. Pues por otro lado, no sé si queda claro que... A ver, déjenme borrar esto y platicarles lo siguiente.
Ya que vimos esto, déjenme ver también cómo voy aquí de tiempo. Así, es que luego se acaba la pila. También así como que... Y se pone lenta, también muy lenta, ¿no? De por sí se ha querido trabar, ¿no? Un poco mi lap. Bien, bueno, ahora sí, no sé si queda claro que si un polinomio, si f de x, bueno, lo voy a poner, ¿no? Si f de x es divisible, si f de x es divisible por algún polinomio, si f de x es divisible por algún polinomio de primer grado o lineal, por ejemplo, digamos ax más b. Entonces, también es divisible por x menos b sobre a. Es decir, un polinomio de la forma x menos c. Obviamente en este caso, pues la c aquí sería este, ¿no? El menos b entre a. Bueno, pues veamos cómo sí, ¿no? A ver, si f de x es divisible por este, ¿qué vamos a tener? Pues que f de x es igual a ax más b por un q de x, ¿no? Bueno, y a pues distinto de 0, ¿no? Si no, estaríamos hablando de una constante, ¿no? Estaríamos hablando de la pura b, ¿no? Entonces, a distinto de 0. Pues entonces esto es igual a ¿qué? A que multiplica a x más b sobre a, ¿no? Por el q de x. Pero esto también es igual a ¿qué? A que multiplica a x menos b sobre a por el q de x. Y eso pues al final va a ser igual a ¿qué? Aquí lo pongo, ¿no? X menos b sobre a por q de x. Y esto pues es igual a f de x. Pues eso es que este divide, ¿no? A f de x. Ajá, bueno, ya. Entonces sí, ¿no? Si un polinomio es divisible por un polinomio, por algún polinomio lineal ax más b, entonces también es divisible por este, ¿no? O sea, por un polinomio de esta forma. Siempre se puede, digamos que, volver a esa forma, ¿no? De esta observación tan sencilla, pues tenemos que encontrar las raíces del polinomio f de x es equivalente a encontrar las raíces, ¿no? De sus divisores lineales. Eso es lo que vamos a seguir viendo en la siguiente sesión. De esta observación así tan sencilla. Es más, yo creo que sí lo apunto. Creo que apuntado también luego como que uno lo relaciona más fácil, ¿no? Entonces, de la observación tan sencilla que hice, tenemos que encontrar las raíces del polinomio f de x es equivalente a encontrar las raíces
de sus divisores lineales, ¿no? De sus divisores lineales. Pues voy a hacer un ejemplo igual, ¿no? Yo creo que sí, para que veamos que efectivamente, ¿no? Que va a ser algo así, ¿no? Encontrar las raíces del polinomio es equivalente a encontrar las raíces de sus divisores lineales, ¿no? Entonces, si encontramos las raíces de, es decir, si es, cuando decimos que es equivalente, quiere decir que sí, solo sí encontramos las raíces de sus divisores lineales, ¿no? Entonces, si queremos encontrar, por ejemplo, decimos, ya tenemos, sé cuáles lo dividen, ¿no? Cuáles polinomios de grado 1 lo dividen. Entonces, si encuentro las raíces de esos polinomios, encuentro las raíces estoy encontrando las raíces del polinomio, ¿no? Igual, si quiero encontrar las raíces del polinomio, pues busco las raíces de los que lo dividen. Uh-huh. Y bueno, eso sería entonces, sería todo por esta sesión. Un poco corta, tal vez, pero pienso que también es más sencillo de ver así, ¿no? Porque luego muy colgado. Y de todos modos si avanzamos, ¿no? Muy colgado como que también luego se complica, ¿no? De ver. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Viendo lo que tengamos que ver sobre raíces y divisores lineales. A ver si también puedo hacer unos ejercicios para seguir practicando y sobre todo pues ir entendiendo, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Cuídense. Y si todo va bien, nos vemos entonces, ¿no? La siguiente sesión. Gracias.